Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video revisaremos más de 100 ejemplos de reactivo simulador del Servicio Profesional Electoral del Sistema INE, como los que se encuentran incluidos en nuestra guía Ceneval INE-SPEN. Ten en consideración que el examen de conocimientos para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema INE-SPEN ha contado con los siguientes concursos: Concurso Público 2016-2017, Concurso Público 2019-2020, Concurso Público 2022-2023 y se espera próximamente el Concurso Público 2025-2026. El Programa Anual de Trabajo del SPEN 2025 establece que este concurso está previsto para iniciar en noviembre de 2025, una vez concluido el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Este concurso será organizado por el Instituto Nacional Electoral INE y estará dirigido a quienes deseen ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional SPEN, tanto en el sistema del INE como en los organismos públicos locales electorales OPLE. En este momento, puedes ver un cuadro comparativo entre el contenido del examen SPEN contra el contenido del examen de consejeros OPLE del INE. Bien, los nombres van a variar, el propósito, los cargos, el tipo de guía, el tipo de examen. Por ejemplo, el SPEN cuenta con aproximadamente 100 reactivos, mientras que el del OPLE sí cuenta con sus reactivos, pero además casos de análisis, ensayos e incluso entrevistas por parte del INE. Bien, el perfil del aspirante es un poco diferente. La frecuencia del examen del SPEN es cada 2 o 3 años, como vimos previamente, mientras que el de consejeros es cada 7 años o de acuerdo a si hay vacantes. El organismo que aplica el examen del SPEN es el INE a través de la dirección del SPEN y Ceneval, mientras que el examen de consejeros OPLE es el INE a través de la Comisión de Vinculación con los OPLE. Bien, aquí podemos ver las diferencias entre los cargos que se encuentran de acuerdo a el INE por si pasas tu examen SPEN o si pasas tu examen OPLE para consejero y director distrital. Aquí podemos ver más o menos un cuadro resumen de los principales cargos que hay en el SPEN, pero ten en consideración que existe un catálogo con más de 50 tipos de cargos, por lo cual tú deberás estar familiarizado con el tipo de cargo que te interesa, porque, tal como podemos ver en el temario, bien, nos van a preguntar un módulo de competencias básicas de sistema político y electoral mexicano, pero además va a haber un módulo B con conocimientos inherentes al cargo que te interesa. Entonces, el módulo A, B y C los podemos ver aquí. Competencias básicas cuenta con habilidades transversales de lenguaje y comunicación. El módulo B, competencia matemática. El módulo C, sistema político y electoral mexicano, sistema INE. Y el módulo D no lo vamos a ver en este video, ya que obviamente puede variar entre los más de 50 tipos de cargos. En este video nos vamos a enfocar únicamente en reactivos del módulo C, Sistema Político y Electoral Mexicano. ¿Por qué? Porque si te interesa ver más o menos cómo son reactivos del módulo A y del módulo B, como los que están en nuestra guía, puedes dar clic en el enlace que está en la descripción de este video para ver el video de INE OPLES, porque ahí prácticamente hablamos demasiado de esto y de esto, pero no tanto de esto. Entonces es importante que te familiarices con esos reactivos y si estás interesado en alguna guía nos lo hagas saber. Sin embargo, no vamos a profundizar en estos módulos porque ya hay un video que habla de ellos y prácticamente entre los dos tipos de examen los módulos A y B son iguales, pero el módulo C sí es diferente, al igual que el módulo D. Bien, aquí prácticamente podemos ver desglosado qué es lo que te podrían preguntar para tu examen del INE-SPEN. Ten en consideración que a través de los años y desde que se hizo la primera convocatoria en 2016 no ha cambiado realmente mucho el temario, entonces es muy probable que te pregunten exactamente lo mismo. Sin embargo, los temas no varían año con año, simplemente la forma de preguntar puede ser un poco diferente y ya nuestra guía está actualizada para ello, no importa el momento en el que veas este video. Bien, el temario de los últimos concursos es este. El temario del concurso 2016 a 2017 contaba con el área de competencias básicas, comunicativa y matemática, tal como podemos ver que es reciente, o sea es muy parecido al último concurso, y ciencias sociales con historia y geografía. El siguiente concurso, que fue el 2019 a 2020, ya está un poquito más extenso y más desarrollado, pero si te fijas nos preguntaban prácticamente lo mismo: competencias básicas, que es comunicativa y matemática; conocimientos técnicos, que es
sistema político y electoral mexicano y conocimientos técnicos inherentes al cargo. Y aquí prácticamente se encuentran las varias desglosadas, que son prácticamente las mismas que se encuentran actualizadas para este momento. Y en el año 2022-2023 se hizo una reactualización y prácticamente pues son los mismos módulos y los mismos temas, aunque preguntados de una forma un poquito diferente. Ahora, el temario para el examen de conocimientos para aspirantes a consejeros electorales y presidentes del OPLE solamente se comenta con fines de comparación. Como puedes ver, prácticamente el módulo A y el módulo B son lo mismo, aunque varía el módulo C entre el examen del SPEN y el del INE-OPLE, por lo cual, por eso nos enfocamos en este video solamente a ejercicios de ese módulo para que veas más o menos cómo son. Bien, aquí podemos ver un poquito de cómo se encuentra desglosado. Ten en consideración que desde el año 2016 nuestras guías son exclusivamente digitales, no físicas y no se envían por paquetería. Son digitales en formato PDF y pueden ser visualizadas en tabletas, en computadoras de escritorio, laptops y en diferentes tipos de teléfonos inteligentes. También pueden ser visualizados en computadoras de escritorio, asimismo como en diferentes tipos de teléfonos inteligentes, pero no en sistema Kindle. Por supuesto, puedes imprimir la guía. Las guías que manejamos son diferentes. Las versiones contienen los temas, todas contienen los mismos temas, pero varían en la cantidad de reactivos. Los reactivos son los ejemplos con los cuales puedes practicar para que te sientas más familiarizado y listo para tu examen. La básica, que contiene 200 reactivos, Deluxe 500, Absoluta 1000, Suprema 1500 y Lex 2000. Prácticamente podemos ver aquí cuáles son las versiones de las guías y gráficamente más o menos cómo se ve. Más adelante vamos a ver exactamente cómo es que hay algunos ejemplos de las páginas de la guía desarrollada para que puedas ver un preview de cómo sería la guía que tendrías tú si decides adquirirla. Bien, la gráfica de la guía de texto la vamos a ver a continuación. Ten en cuenta que nuestros videos ya son muestrarios en sí mismos, por lo cual si pides un muestrario te vamos a enviar este video. Este es un extracto de una página de nuestra guía en donde podemos ver que pues, nuestra guía ya se encuentra en proceso de formalización ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo cual pues, es material protegido bajo derechos de autor y por eso es muy importante que veas que esto va a venir en las primeras páginas. Por ejemplo, aquí vemos otro ejemplo de cómo vendría una página, ya nuestra guía desarrollada. Este es otro ejemplo de página, o sea, así como lo estás viendo, así viene. Aquí hay otro ejemplo. Así más o menos vienen los temas desarrollados. Vienen gráficas, vienen las explicaciones. Justamente viene así. Entonces, estos son ejemplos, muestra para que puedas ver cómo es la guía de texto. Ten en cuenta que en este video no nos vamos a enfocar en eso, sino en los reactivos para que puedas ver más o menos cómo es. Si estás interesado en alguna guía, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook, Instagram, WhatsApp principalmente y en cualquiera de nuestras siguientes redes sociales. Los formatos de los reactivos son cuestionamiento directo, completamiento, ordenamiento y relación de elementos. Recuerda que para tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de Pixoguías y almacenamos imágenes de más de 2000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del Giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Muy bien, ahora sí, revisemos los más de 100 ejemplos de reactivos. Sin más, comenzamos. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace a la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora.
PictoGuías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada. Muy bien, sin más, iniciamos. Bien, como comentamos, vamos a ver reactivos únicamente del módulo C, que es el específico para este examen: Sistema Político y Electoral Mexicano. Vamos a iniciar con el área 1 de Sistema Político Mexicano. Subárea 1.1, Modelo Constitucional, con formato de cuestionamiento directo. Ten en consideración que en nuestra guía, y así como en este examen, en la parte superior de los reactivos se va a encontrar indicada la subárea y el tema al que hace referencia dicho reactivo. Asimismo, al finalizar el planteamiento del reactivo va a venir la respuesta, la justificación y la referencia bibliográfica que sustenta justamente la explicación. Bien, este reactivo es del tema Fundamentos Constitucionales del Estado Mexicano. Vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa correctamente la forma de gobierno que adopta México según la Constitución? A. Monarquía parlamentaria y federal. B. República representativa, democrática, laica y federal. O C. República centralista, teocrática y autoritaria. Respuesta B. La justificación es que, de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución, México se constituye como una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en lo que concierne a su régimen interior. La referencia bibliográfica, por supuesto, es la Constitución de 1917, la cual fue firmada por Venustiano Carranza en Querétaro. Durante una charla con estudiantes de Derecho, la profesora les explica que la organización política de México está diseñada para equilibrar el ejercicio del poder, impedir abusos y promover la soberanía popular a través de mecanismos jurídicos claros. Uno de los alumnos pregunta por el principio que evita que una sola autoridad concentre todo el poder del Estado. ¿Qué principio constitucional se encuentra detrás de este diseño institucional? A. Autonomía presupuestaria. B. División de poderes. O C. Federalismo cooperativo. Respuesta B. La justificación es que el principio de división de poderes, establecido en el artículo 49 de la Constitución, garantiza que las funciones del poder público se distribuyan entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, evitando su concentración en una sola entidad. Siguiente reactivo, este es con el tema de principios del orden constitucional mexicano. En una sesión de trabajo sobre diseño institucional, un equipo de asesores del Congreso revisa cómo se articula la soberanía nacional y su ejercicio en la Constitución. Uno de ellos argumenta que la soberanía reside en el pueblo, pero no puede ejercerse directamente sin estructura legal, mientras que otro señala que existen condiciones específicas bajo las cuales sí puede ejercerse de forma directa. ¿Cuál disposición constitucional establece la forma en que el pueblo mexicano ejerce su soberanía y qué modalidad de ejercicio reconoce además de la representativa? A. Artículo 35. Permite el control parlamentario directo a través del voto censitario. B. Artículo 41. Reconoce el ejercicio de la soberanía mediante los poderes públicos y a través de mecanismos de democracia directa. O C. Artículo 25. Que autoriza al Ejecutivo a representar soberanamente al pueblo en asuntos de desarrollo nacional. Respuesta B. La justificación es que el artículo 41 constitucional señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, pero también establece los mecanismos de participación directa, como el plebiscito, el referéndum y la consulta popular. Estos mecanismos se articulan con otras leyes como la Ley Federal de Consulta Popular. Durante una mesa de análisis sobre control de constitucionalidad, un grupo de juristas debate en torno a la jerarquía de las normas en el sistema jurídico mexicano. Una de las participantes argumenta que las leyes secundarias pueden ser inaplicadas por los jueces si se oponen al texto constitucional. Otro sostiene que, por respeto al principio de legalidad, las leyes siempre deben aplicarse mientras no sean derogadas por el legislador. ¿Qué principio constitucional permite a los jueces dejar de aplicar una norma inferior cuando ésta contradice a la Constitución? Principio de reserva de ley, previsto en el artículo 124. B. Principio de control difuso, implícito en el artículo 133 y desarrollado jurisprudencialmente. O C. Principio de supremacía del reglamento sobre la ley ordinaria, establecido en el artículo 89. Respuesta B. El artículo 133 establece la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales sobre las leyes locales, aunque no menciona explícitamente el control difuso. La Suprema Corte de Justicia ha reconocido que los jueces deben inaplicar normas contrarias a la Constitución, siguiendo criterios jurisprudenciales derivados de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011.
El artículo 133 constitucional mexicano establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella son la ley suprema de toda la Unión. Esto significa que estos tres elementos constituyen el marco jurídico fundamental del país y deben ser respetados por todos los poderes públicos y ciudadanos. Durante un procedimiento electoral local, el Congreso de una entidad federativa aprueba una reforma que permite al gobernador intervenir directamente en la designación de consejeros electorales estatales. El Consejo General del INE emite un pronunciamiento al considerar que esta reforma vulnera la autonomía de los organismos públicos locales electorales OPLE. Un vocal ejecutivo distrital, al analizar el tema, identifica el principio constitucional que permite frenar actos normativos estatales que atentan contra el modelo electoral federal. ¿Qué principio permite declarar inválida una norma local que contraviene disposiciones constitucionales en materia electoral? A. Principio de autonomía municipal, reconocido en el artículo 115. B. Principio de supremacía constitucional, previsto en el artículo 133. O C. Principio de libre configuración normativa de los congresos locales. Respuesta B. La justificación es que el artículo 133 establece que la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión serán la ley suprema de toda la Unión. Este principio permite que se invalide cualquier disposición local contraria a la Constitución, incluso en materia electoral, preservando la uniformidad del sistema democrático. Ahora revisemos reactivos con el formato de completamiento. El artículo 40 constitucional establece que el pueblo mexicano ha decidido constituirse en una república, espacio, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior. Federal, representativa, laica y democrática. B. Unitaria, federal, democrática y autónoma. O C. Democrática, participativa, parlamentaria y soberana. Respuesta A. República federal, representativa, laica y democrática. La justificación es que el texto del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que la forma de gobierno adoptada por el país es la de una república representativa, democrática, laica y federal, lo que constituye el núcleo de su modelo constitucional. El artículo 124 de la Constitución establece que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los, o a la, en los ámbitos que les competen. Municipios, Suprema Corte de Justicia, Estados, Ciudad de México, Estados, Federación. Respuesta C. Estados, Federación. Entonces, el artículo 124 refleja el principio de federalismo consagrado en el texto constitucional al establecer que las competencias no conferidas de manera explícita a la Federación se consideran reservadas a las entidades federativas. Esta cláusula es esencial para entender los límites del poder central. El principio de legalidad implica que las autoridades solo pueden actuar con base en las facultades que les han sido conferidas por la ley. En términos del artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de espacio, dictado por espacio y fundado y motivado por derecho, una ley, el Congreso, un acuerdo, la autoridad ejecutiva, o C, un mandamiento, autoridad competente. Respuesta C. La justificación es que el artículo 16 establece que una de las garantías individuales más importantes es el derecho a la seguridad jurídica. Solo mediante un mandamiento escrito, emitido por una autoridad competente y debidamente fundado y motivado, puede una persona ser legalmente requerida o perturbada. Ahora revisemos reactivos con el formato de ordenamiento. ¿Cuál es el orden correcto para llevar a cabo el procedimiento de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme al artículo 135? Nos vamos directamente a la respuesta, que es la A, y vemos que es primero 2, 4, 3, 1. 2. Aprobación de la reforma por la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Unión. 4. Aprobación por la mayoría de las legislaturas de los estados. 3. Promulgación por el presidente de la República. Y 1. Publicación en el Diario Oficial de la Federación. Respuesta A. De acuerdo con el principio de supremacía constitucional y el artículo 133, ordena los siguientes instrumentos jurídicos del más alto al más bajo en la jerarquía normativa nacional. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que primero es 3, 2, 5, 1, 4. 3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos están diciendo del más alto al más bajo. 2. Tratado Internacional en materia de derechos humanos. 5. Ley General expedida por el Congreso. 1. Ley reglamentaria. Y 4. Reglamento administrativo. Ahora revisemos reactivos con el formato de relación de elementos.
Relacione los artículos constitucionales con los principios del modelo de Estado que consagran. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que el artículo 40 se va a relacionar con la forma de gobierno, que es la República Federal. El 2, que es el 49, con la división de poderes, y el 41, con el ejercicio de la soberanía y sistema electoral federal. Relaciona el artículo constitucional con el contenido que establece sobre la organización del poder público en el Estado mexicano. Nos vamos a la respuesta, vemos que es la A, y dice que el artículo 124, como principio constitucional, es facultades no conferidas a la Federación que se reservan a los Estados. 2. Artículo 133, supremacía de la Constitución y tratados sobre las leyes locales. Y 116, organización de los poderes locales bajo el principio de división de poderes. Bien, ya pasamos a la siguiente subárea, que es ciudadanía. Veamos ahora reactivos con el formato de cuestionamiento directo. Durante una sesión informativa dirigida a jóvenes que cumplirán la mayoría de edad, un vocal ejecutivo explica quiénes adquieren la ciudadanía mexicana conforme al marco constitucional. Uno de los asistentes pregunta si solo basta con cumplir 18 años para considerarse ciudadano, o si existen otras condiciones para adquirir ese estatus jurídico. De acuerdo con el artículo 34 constitucional, ¿cuáles son los requisitos para ser considerado ciudadano mexicano? A. Tener nacionalidad mexicana y estar inscrito en el Registro Federal de Electores. D. Ser mexicano, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. O C. Tener residencia en territorio nacional y estar registrado en el padrón electoral. Respuesta B. El artículo 34 establece que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir. No se requiere inscripción en el padrón para adquirir la ciudadanía, solo para ejercer derechos como el voto. En una capacitación dirigida a funcionarios electorales, se analiza la diferencia entre adquirir la ciudadanía y ejercer efectivamente los derechos político-electorales. Un participante plantea si todos los ciudadanos tienen el derecho a votar en cuanto cumplan 18 años. ¿Cuál es el requisito indispensable, además de tener ciudadanía mexicana, para poder ejercer el derecho al voto? A. Tener residencia mínima de 5 años en una entidad federativa. B. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. O C. Haber participado previamente en un proceso de consulta popular. Respuesta B. Aunque el artículo 34 reconoce la ciudadanía, el 35 y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, establecen que para ejercer el derecho al voto es necesario estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía. Durante el análisis de un caso de registro de candidaturas, se detecta que un ciudadano enfrenta una suspensión temporal de sus derechos político-electorales. Ante la duda, el vocal secretario explica que dicha suspensión está contemplada en la Constitución y ocurre bajo ciertas circunstancias establecidas expresamente. ¿Cuál de los siguientes supuestos puede generar la suspensión de los derechos del ciudadano conforme el artículo 38 constitucional? A. No haber participado en las últimas 2 elecciones federales consecutivas. B. Estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena corporal. O C. Ser deudor de una institución bancaria del gobierno federal. Respuesta B. El artículo 38 constitucional señala que los derechos o prerrogativas del ciudadano se suspenden, entre otros casos, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, desde la fecha del auto de formal prisión o vinculación a proceso. Durante una sesión de formación cívica, se expone que, además del voto, existen otros mecanismos mediante los cuales el ciudadano puede ejercer su soberanía de manera directa. Un participante pregunta cuál de estos instrumentos permite retirar el mandato conferido a una autoridad electa, como el presidente de la República. ¿Cuál de las siguientes figuras permite al ciudadano ejercer control directo sobre el titular del Poder Ejecutivo Federal? A. Declaración de improcedencia. B. Referéndum. C. Revocación de mandato. Respuesta C. La justificación es que la revocación de mandato, prevista en el artículo 35 constitucional y regulada por la Ley Federal de Revocación de Mandato, es un mecanismo de democracia directa mediante el cual la ciudadanía puede votar para determinar si un funcionario electo continúa en el cargo. Durante un foro ciudadano organizado por una junta distrital del INE, se explica que la Constitución reconoce la posibilidad de que los ciudadanos participen directamente en decisiones sobre temas de trascendencia nacional, siempre que se cumplan ciertos requisitos y procedimientos legales. ¿Cuál es el instrumento mediante el cual los ciudadanos pueden solicitar la realización de una consulta popular a nivel federal? A. Iniciativa legislativa ciudadana, respaldada por el 10% de la lista nominal. B. Petición colectiva al Senado, firmada por al menos el 20% del electorado. O C. Solicitud suscrita por al menos 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.
Respuesta C. El artículo 35 constitucional y la Ley Federal de Consulta Popular establecen que los ciudadanos podrán participar en la solicitud de consulta popular cuando al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal presenten dicha solicitud acompañada de firmas válidas. Ahora revisemos reactivos con el formato de completamiento. De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, son derechos del ciudadano votar en las elecciones populares, ser votado para todos los cargos de elección popular y espacio en los asuntos públicos del país, a través de los mecanismos que determine la ley. Denunciar, intervenir o participar. Respuesta C. Participar. El artículo 35 reconoce como derechos del ciudadano votar, ser votado y participar en los asuntos públicos, ya sea mediante el sufragio, consulta popular, revocación de mandato u otros mecanismos de democracia directa regulados por la ley. El artículo 37 de la Constitución establece que ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad. Sin embargo, un mexicano por naturalización puede perderla por residir durante 5 años continuos en el extranjero, salvo que se trate de espacio o espacio, migrantes económicos, diplomáticos en misión, servidores públicos, actividades académicas reconocidas, o C, actividades culturales, cargos oficiales o funciones diplomáticas. Respuesta C. La justificación es que la fracción segunda o fracción 2 del artículo 37 constitucional establece que los mexicanos por naturalización pueden perder la nacionalidad si residen 5 años continuos en el extranjero, salvo que se encuentren desempeñando cargos oficiales o funciones diplomáticas, o realizando actividades culturales reconocidas por el Estado. Ahora veamos reactivos con el formato de ordenamiento. Ordene los pasos que deben seguirse para que una consulta popular sea convocada constitucionalmente de acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular. Nos vamos a la respuesta que es la A y vemos que es 3, 2, 4, 1, 5. 3. Solicitud. Suscrita por el porcentaje mínimo de ciudadanos, legisladores o por el presidente de la República. 2. Verificación de requisitos por el INE y dictamen de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la materia. Posteriormente viene el 4, que es aprobación por mayoría del Congreso de la Unión. 1. Publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y 5. Organización y difusión de la consulta por el INE. Entonces, la justificación es que el proceso inicia con la solicitud formal, posteriormente el INE y la Suprema Corte verifican los requisitos, luego el Congreso aprueba la consulta, se publica oficialmente y finalmente el INE la organiza y difunde. ¿Cuál es el orden correcto para llevar a cabo un proceso federal de revocación de mandato conforme a la Ley Federal de Revocación de Mandato? Bien, nos vamos a la respuesta que es la A y vemos que primero es 2. Solicitud con el respaldo mínimo del 3% de la lista nominal de electores. 1. Resolución de procedencia por el INE. 3. Emisión de la convocatoria oficial. 4. Organización del ejercicio por parte del INE. Y 5. Publicación de resultados y notificación a las autoridades competentes. Respuesta A. Ahora revisemos reactivos con el formato de relación de elementos. Relacione los artículos constitucionales con los contenidos que establecen respecto a los ciudadanos mexicanos. Vemos aquí que la respuesta es la A y el artículo 34, el contenido tiene que son requisitos para adquirir la ciudadanía mexicana, el artículo 35 con los derechos político-electorales del ciudadano y el 36 con las obligaciones del ciudadano como inscribirse en el Registro Federal de Electores y votar en elecciones populares. Respuesta A. Ahora veamos reactivos de la subaria 1.3, Sistema de Partidos en México, con el formato de cuestionamiento directo. Durante una reunión de trabajo en una junta local ejecutiva del INE, se discute el papel de los partidos políticos dentro del sistema democrático mexicano. Un vocal ejecutivo menciona que la Constitución establece explícitamente su papel como entidades de interés público. ¿Cuál de las siguientes finalidades de los partidos políticos está expresamente establecida en el artículo 41 constitucional? A. Proponer reformas legales en las cámaras del Congreso de la Unión. B. Intermediar entre los poderes públicos y la sociedad civil organizada. O C. Promover la participación del pueblo en la vida democrática y acceder al poder público. Respuesta C. El artículo 41 constitucional define a los partidos políticos como entidades de interés público cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional mediante el acceso al poder público. Durante la revisión posterior a una jornada electoral federal, un vocal secretario informa que varios partidos políticos no cumplieron con los requisitos constitucionales para conservar su registro. Un integrante del Consejo Local solicita que se precise cuál es el umbral mínimo de votación que establece la ley para mantener el registro
como partido político nacional. ¿Qué porcentaje mínimo de la votación válida nacional debe obtener un partido político para conservar su registro? A, 3%, B, 5% o C, 2.5%. Respuesta A. Según el artículo 41 constitucional y la Ley General de Partidos Políticos, estos deben obtener al menos el 3% de la votación válida emitida a nivel nacional en cualquiera de las elecciones para diputados, senadores o presidente de la República para conservar su registro como partido político nacional. Durante una sesión ordinaria del Consejo General del INE, se discute el monto asignado a los partidos políticos para el próximo ejercicio fiscal. Un consejero electoral explica que existe una fórmula establecida en la ley para calcular el financiamiento público ordinario. De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, ¿cómo se determina el monto anual del financiamiento público ordinario que reciben los partidos políticos nacionales? A. Multiplicando el número de electores registrados por el salario mínimo mensual vigente. B. Multiplicando el número total de sufragios válidos por partido por el valor diario de la UMA. O C. Multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la UMA. Respuesta C. Y es que justamente la Ley General de Partidos Políticos establece que el financiamiento público ordinario anual para los partidos políticos nacionales se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización UMA. Durante una sesión de capacitación dirigida a personal técnico de las juntas distritales, se explica que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad encargada de revisar el origen, monto y aplicación de los recursos utilizados por los partidos políticos. ¿Qué órgano del INE es el responsable de realizar la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales? A. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. B. Unidad Técnica de Fiscalización. O C. Dirección Jurídica. Respuesta B. Unidad Técnica de Fiscalización. La Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano del INE encargado de revisar la legalidad de los ingresos y egresos de los partidos políticos. Esta unidad opera bajo la Comisión de Fiscalización y tiene facultades para imponer medidas cautelares e imponer sanciones. En el análisis de los lineamientos para el registro de candidaturas federales, un vocal ejecutivo explica que los partidos políticos deben cumplir con la obligación constitucional de garantizar condiciones de equidad en las contiendas electorales, incluyendo la postulación de personas de ambos géneros. ¿Cuál es una de las obligaciones constitucionales de los partidos políticos en relación con la paridad y los medios? A. Asignar a mujeres exclusivamente candidaturas en municipios indígenas para asegurar la representatividad. B. Garantizar la paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular y acceso equitativo a los tiempos del Estado en radio y televisión. O C. Reservar el 30% de sus espacios publicitarios para personas jóvenes y de la diversidad sexual. Respuesta B. El artículo 41 de la Constitución y la Ley General de los Partidos Políticos obligan a los partidos a respetar la paridad de género en la postulación de candidaturas y a garantizar el acceso equitativo a los tiempos del Estado en medios de comunicación durante procesos electorales. Ahora revisemos reactivos de la misma subárea, pero con el formato de completamiento. Conforme el artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos son espacio, cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y permitir el acceso al ejercicio del poder público. A. Actores sociales. B. Instituciones políticas. O C. Entidades de interés público. En este caso, la respuesta correcta es la C. Entidades de interés público. Y es que la Constitución en su artículo 41 establece que los partidos políticos son entidades de interés público y como tales tienen derechos y obligaciones específicos que justifican la supervisión del INE y su financiamiento público. Según la Ley General de Partidos Políticos, el financiamiento público destinado a los partidos nacionales comprende tres tipos: financiamiento para actividades ordinarias permanentes, financiamiento para gastos de campaña y financiamiento para A. Actividades de formación ideológica. B. Actividades específicas como educación, capacitación y promoción política. O C. Gastos operativos en órganos estatales y municipales. Respuesta B. Actividades específicas como educación, capacitación y promoción política. Bien, en este caso, la explicación se encuentra aquí. Ahora veamos reactivos con el formato de ordenamiento. Ordene correctamente las etapas que deben seguirse para que una organización ciudadana obtenga el registro como partido político nacional conforme a la Ley General de Partidos Políticos. Bien, la respuesta es la A, y vemos que primero es 2. Celebración de asambleas estatales o distritales con un número mínimo de afiliados. 3. Presentación de declaración de principios, programa de acción y estatutos. 1. Solicitud formal ante el INE.
4. Verificación de requisitos por parte del INE. Y 5. Resolución del Consejo General del INE sobre el otorgamiento o rechazo del registro. La justificación es que la organización debe primero reunir el número mínimo de afiliados mediante asambleas válidas, se verifican los documentos válidos, se solicita el registro ante el INE y se somete a verificación correspondiente. ¿Cuál es el orden correcto del procedimiento mediante el cual el Instituto Nacional Electoral determina la pérdida del registro de un partido político nacional por no alcanzar el porcentaje mínimo de votación? Nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que es 1, 2, 3, 4, 5. 1. Verificación del umbral de votación alcanzado por el partido en la elección federal. 2. Informe técnico de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 3. Emisión del dictamen correspondiente por la Comisión de Prerrogativas del INE. 4. Resolución del Consejo General del INE sobre la pérdida del registro. Y 5. Publicación en el Diario Oficial de la Federación. Veamos ahora reactivos con el formato de relación de elementos. Relación de las funciones u obligaciones de los partidos políticos con el fundamento constitucional o legal que las establece. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que garantizar la paridad de género en candidaturas tiene su fundamento en el artículo 41 de la Constitución. 2. Acceder a financiamiento público para actividades ordinarias con la Ley General de Partidos Políticos, artículo 25. 3. Permitir fiscalización de recursos por parte del INE con el reglamento interior del Instituto Nacional Electoral. Ahora pasemos a la subárea 1.4, transparencia, con el formato de cuestionamiento directo. Bien, durante una capacitación dirigida a personal electoral de una nueva incorporación, se presenta una controversia respecto a si el derecho de acceso a la información pública es un derecho autónomo o derivado, y sobre quién está obligado a garantizarlo. Uno de los capacitadores afirma que la transparencia solo aplica al Poder Ejecutivo. Otro contradice señalando que todos los entes públicos deben cumplir con obligaciones específicas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con base en el marco constitucional y legal vigente? A. El derecho de acceso a la información pública es una facultad administrativa del Ejecutivo Federal y su ejercicio depende de cada dependencia. B. Solo las instituciones del Poder Ejecutivo y Legislativo están obligadas a transparentar sus actos, mientras que el Poder Judicial y los partidos políticos están exentos. C. El artículo 6 constitucional reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho humano, vinculante para todos los sujetos obligados, incluidos los tres poderes, partidos políticos, fideicomisos y cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos. Respuesta C. Esto fundamentado en el artículo 6 de la Constitución. En el contexto de una auditoría ciudadana al uso de recursos públicos en un municipio, un colectivo exige información detallada sobre los contratos otorgados a una asociación civil que recibió subsidios gubernamentales. Un servidor público municipal se niega a proporcionar dicha información, argumentando que las asociaciones civiles no están obligadas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con base en lo dispuesto por dicha ley, ¿cuál sería el criterio jurídicamente correcto? A. Las asociaciones civiles no tienen ninguna obligación en materia de transparencia, sin importar si reciben o no recursos públicos. B. Las asociaciones civiles están obligadas a rendir cuentas únicamente si son creadas por una autoridad pública. O C. La opción C nos dice que toda la persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad debe proporcionar la información relacionada con dichos recursos conforme al principio de máxima publicidad. Respuesta C. Esto de acuerdo al artículo 23 de dicha ley. Durante una sesión del Comité de Transparencia de una dependencia federal, se analiza una solicitud de acceso a los expedientes médicos de funcionarios públicos adscritos a programas de seguridad. Algunos integrantes consideran que la solicitud debe ser aprobada en su totalidad en aras del principio de máxima publicidad, mientras que otros argumentan que existe una colisión de derechos. ¿Cuál de las siguientes decisiones se ajusta correctamente al marco normativo de dicha ley? A. La información debe entregarse completa, ya que toda la información en posesión de una autoridad es pública por mandato constitucional. B. Debe entregarse solo si la persona solicitante demuestra interés jurídico legítimo conforme al principio de discrecionalidad administrativa. O C. Debe clasificarse como confidencial por contener datos personales sensibles protegidos por la ley, sin perjuicio de la publicidad de la información estadística. Respuesta C. Esta ley establece en su artículo 113 que los datos personales sensibles, como los médicos, deben clasificarse como información confidencial cuya divulgación puede vulnerar derechos fundamentales. Ahora veamos reactivos de transparencia con el formato de completamiento.
Con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se consideran sujetos obligados a transparentar su información, permitir el acceso a la misma y proteger los datos personales que obren en su poder a todas las autoridades, entidades, órganos y organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a espacio, y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos que realice actos de autoridad. A. Partidos políticos e instituciones de educación superior autónomas. B. Fideicomisos públicos y sindicatos. C. Comités de vecinos y agrupaciones religiosas. O D. Comisiones mixtas y organizaciones civiles sin subsidio. Respuesta B. Fideicomisos públicos y sindicatos. Eso se encuentra justificado en el artículo 23 de dicha ley. Ahora veamos reactivos con el formato de ordenamiento. Una persona ciudadana desea obtener información pública relacionada con el presupuesto de un órgano federal. Para ello, inicia el procedimiento de acceso a la información conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ordena correctamente los pasos del procedimiento que debe seguir. Nos vamos a la respuesta, que es la C, y nos dice que es 21435. 2. Presentación de la solicitud de información. Posteriormente, 1. Recepción de la solicitud por la unidad de transparencia. 4. Turno de la solicitud a las áreas competentes. 3. Notificación de disponibilidad de la información o negativa debidamente fundada. Y 5. Elaboración y entrega de la respuesta al solicitante. Esto se encuentra justificado en los artículos 129 a 145 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora veamos reactivos con el formato de relación de elementos. Durante una capacitación dirigida a integrantes del servicio público sobre obligaciones en materia de transparencia, se les pidió identificar correctamente los tipos de información clasificada conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Relaciona los tipos de información, columna A, con su característica principal, columna B. Entonces tenemos aquí los tipos de información, vemos que la respuesta es la A, y vemos que la información reservada se va a relacionar con que se protege por un tiempo limitado debido al riesgo de daño. 2. Información confidencial con que solo puede ser consultada por el titular o personas autorizadas. 3. Información pública, está disponible sin restricción para cualquier persona. Y 4. Información clasificada, incluye tanto la reservada como la confidencial. Respuesta A. Revisaremos ahora reactivos del área 2 del módulo C, Sistema Electoral Mexicano. Ten en consideración que hay varias subáreas, las cuales ya explicamos en el video principal con los 100 ejemplos de reactivos. En este caso, vamos a iniciar viendo reactivos de la subárea 2.1, Principios del Sistema Electoral Mexicano, con el formato de cuestionamiento directo. Conforme vayamos avanzando, vamos a ver más formatos de reactivos y avanzar en las subáreas, desde luego del área 2 y posteriormente del área 3 del módulo C. A lo largo de este video vas a poder ver que en la parte superior de cada reactivo se indica la subárea a la cual hace referencia el reactivo en cuestión y, por supuesto, el tema. Asimismo, agregamos la respuesta correcta, la justificación y la referencia bibliográfica de la cual se basa y se justifica el reactivo. Entonces, iniciamos. Bien, este reactivo, que es de la subárea 2.1, Principios del Sistema Electoral, es del tema Principios Constitucionales en materia electoral. Dice así: durante un foro universitario sobre derechos político-electorales, un estudiante afirma que en México todos los procesos electorales deben organizarse bajo un conjunto de principios rectores establecidos en la Constitución. Uno de los asistentes cuestiona cuáles son esos principios y cómo se aplican. ¿Cuáles son los principios constitucionales que deben regir todas las elecciones en México, según el artículo 41 de la Constitución? A. Legalidad, honradez, justicia, equidad y pluralidad. B. Imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza e independencia. O C. Equidad, certeza, neutralidad, imparcialidad y universalidad. Respuesta B. El artículo 41 de la Constitución establece que las elecciones deben organizarse bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Estos principios garantizan que el proceso electoral sea confiable, justo y democrático, y son los ejes que rigen la actuación de las autoridades electorales, particularmente del INE. En una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se debatió la posibilidad de permitir que un grupo de funcionarios públicos estatales participara como capacitadores electorales locales. Aunque contaban con experiencia técnica, su afiliación política y función actual fue motivo de controversia, ya que algunos consejeros argumentaron que esto pondría en riesgo uno de los principios que rigen la función electoral en México.
Desde la perspectiva técnico-operativa del sistema electoral, ¿cuál de los siguientes principios se vería más comprometido si se aprobara la propuesta mencionada? A. Objetividad. B. Imparcialidad. O C. Certeza. Respuesta B. Imparcialidad. La justificación es que la imparcialidad, como principio rector, implica que las autoridades electorales y quienes colaboran en el proceso deben de actuar sin sesgos partidistas ni intereses particulares, garantizando un trato equitativo entre participantes. Permitir que funcionarios con vínculos partidistas desempeñen tareas como capacitadores electorales podría generar un conflicto de interés y vulnerar la confianza pública, incluso si cuentan con capacidades técnicas. Ahora veamos reactivos de la misma subárea con el formato de completamiento. Completa la siguiente afirmación. El principio de espacio implica que todas las actividades de las autoridades electorales deben de ser plenamente fundamentadas en normas jurídicas previamente establecidas, garantizando que ninguna acción quede al margen del marco normativo aplicable. A. Certeza, legalidad o independencia. Respuesta B. Legalidad. La justificación es que el principio de legalidad establece que las autoridades electorales solo pueden actuar dentro de los límites permitidos por la ley. Este principio asegura que sus decisiones y actuaciones estén fundamentadas y respaldadas por el marco normativo vigente, evitando arbitrariedades y fortaleciendo la confianza institucional. Ahora veamos reactivos con el formato de ordenamiento. Ordena cronológicamente las siguientes acciones conforme al principio de certeza en el desarrollo de una elección federal en México. Respuesta A, y vemos que es 1, 2, 4, 3. 1. Publicación oficial del padrón electoral validado. 2. Impresión de las boletas electorales con medidas de seguridad. 4. Instalación de las casillas conforme a los lineamientos del INE. Y 3. Cómputo oficial de los votos por los consejeros distritales. Respuesta A. Ahora veamos reactivos con formato de relación de elementos. Relaciona cada principio rector del sistema electoral mexicano con la función que le corresponde. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que 1, que es certeza, su función es asegurar que todas las etapas del proceso electoral sean verificables y estén documentadas. 2. Legalidad, con que las decisiones de las autoridades deben estar fundadas y motivadas conforme a derecho. 3. Imparcialidad, con garantizar que el proceso se desarrolle sin presiones ni injerencias externas. Y 4. Máxima publicidad, con permitir que la ciudadanía acceda a información clara, completa y veraz sobre los comicios. Respuesta A. Ahora pasamos a la siguiente subárea, 2.2, tipos de sistemas electorales, con el formato de cuestionamiento directo. En las elecciones para la renovación del Congreso de la Unión, una alianza partidista obtuvo el 39% de la votación nacional, pero logró más del 60% de los escaños en la Cámara de Diputados gracias al número de distritos ganados. En cambio, otro partido con el 20% de los votos apenas obtuvo una mínima representación legislativa. Este fenómeno ha generado debates sobre la representación efectiva del electorado y la justicia del sistema. ¿Cuál de los siguientes modelos electorales permite evitar esta sobrerepresentación y asegura una mayor correlación entre votos y escaños? A. Sistema mayoritario uninominal. B. Sistema de mayoría relativa con segunda vuelta. O C. Sistema de representación proporcional. Respuesta C. La justificación es que el sistema de representación proporcional busca reflejar con mayor fidelidad la voluntad del electorado en la composición del órgano legislativo. A diferencia del sistema mayoritario, donde se gana por mayoría simple y puede haber sobrerepresentación, el sistema proporcional distribuye los escaños según el porcentaje de votos obtenido, lo que garantiza que incluso partidos con menor votación tengan representación. Ordena cronológicamente los siguientes momentos del procedimiento de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional en México. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que primero es 2. Publicación de los resultados del cómputo de circunscripción plurinominal. 4. Distribución de curules entre listas regionales registradas de los partidos. 1. Aplicación de la fórmula de asignación por cociente natural y resto mayor. Y 3. Revisión del límite de 8% de sobrerepresentación por partido político. Bien, esto se encuentra justificado en el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Relaciona correctamente cada principio de votación con sus características en el contexto del sistema electoral mexicano. Nos vamos a la respuesta, que es la C, y vemos que 1. La mayoría relativa se va a relacionar con que resulta electo quien obtiene el mayor número de votos. Representación proporcional,
con que permite la integración de minorías en órganos legislativos. Y en este caso, vamos a ver. Ok. La representación proporcional 2 y 3 busca integrar las minorías C y distribuye escaños con base en la votación total obtenida, lo cual es clave en la elección de diputaciones plurinominales. Ahora veamos reactivos de la subárea 2.3, autoridades electorales federales, con el formato de cuestionamiento directo. Bien, durante una capacitación impartida por el INE a nuevos servidores públicos del SPEN, se explica que una de las funciones clave del instituto consiste en garantizar que los procesos electorales se realicen bajo los principios rectores establecidos en la Constitución, y por eso un asistente levanta la mano y pregunta: ¿cuál de estas funciones no corresponde al Instituto Nacional Electoral según su marco legal? A. Determinar los topes de gastos de campaña para las elecciones federales. B. Fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales. O C. Emitir sentencias definitivas sobre los medios de impugnación en elecciones federales. Respuesta C. El INE tiene funciones administrativas y técnicas en materia electoral, como fijar topes de gastos de campaña y fiscalizar recursos de partidos políticos. Sin embargo, la resolución de medios de impugnación es una función jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no del INE. Durante una sesión interna del INE, se discutió la relevancia del Secretariado Ejecutivo para garantizar el cumplimiento de las atribuciones conferidas por la ley. Uno de los participantes preguntó por las funciones específicas de este órgano dentro de la estructura operativa del instituto. ¿Cuál de las siguientes atribuciones corresponde específicamente al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral? A. Resolver los recursos de revisión promovidos por los partidos políticos. B. Coordinar a las juntas locales y distritales en el desarrollo de los procesos electorales. O C. Nombrar a los consejeros electorales del Consejo General del INE. Respuesta B. La coordinación operativa de las juntas ejecutivas locales y distritales es una función clave del Secretario Ejecutivo del INE, quien también da seguimiento a los acuerdos del Consejo General. La resolución de recursos corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el nombramiento de consejeros electorales es competencia del Consejo General a propuesta del Comité Técnico de Evaluación y mediante el proceso legislativo. En una sesión de capacitación interna, se analizó la naturaleza colegiada del Consejo General del INE y su papel durante el proceso electoral. A modo de repaso, se solicitó identificar cuál de sus decisiones tiene mayor repercusión en la validez del proceso democrático. ¿Cuál de las siguientes funciones es atribuible al Consejo General del INE? A. Determinar la integración del padrón electoral a nivel municipal. B. Calificar la elección presidencial y entregar constancia de mayoría. O C. Aprobar los lineamientos para la organización de los procesos electorales federales. Respuesta C. La justificación es que el Consejo General del INE tiene como una de sus funciones clave aprobar los lineamientos para la organización de las elecciones federales, así como supervisar su cumplimiento. La calificación de la elección presidencial es competencia exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la integración del padrón electoral se realiza de manera centralizada y no por municipios. Durante la preparación de una impugnación contra los resultados de una elección de diputaciones federales, un grupo de asesores legales se encuentra debatiendo sobre qué instancia tiene la facultad de resolver este tipo de controversias en definitiva. Uno de ellos sugiere que se puede acudir a una instancia administrativa, pero otro le recuerda que la resolución requiere jurisdicción especializada. ¿Cuál es la autoridad facultada para resolver en última instancia las impugnaciones en elecciones federales? A. Instituto Nacional Electoral INE. B. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O C. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respuesta B. Y es que este tribunal es el órgano jurisdiccional especializado que tiene facultades para resolver en forma definitiva e inacatable las impugnaciones en las elecciones federales conforme a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El INE es autoridad administrativa, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo puede intervenir en materia electoral en casos de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Durante la instalación del Consejo General del INE, en el marco de un proceso electoral federal, una observadora internacional pregunta a los representantes mexicanos por qué el INE puede organizar elecciones locales si se trata de una autoridad federal. Uno de los consejeros explica que esa función tiene respaldo normativo y constitucional. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente el fundamento para que el INE organice elecciones locales? A. El INE organiza elecciones locales únicamente en los estados sin OPLES. B. El INE puede asumir total o parcialmente funciones locales y si así lo determinan las legislaciones estatales.
O C. El INE tiene facultades para atraer o asumir funciones de los OPLES bajo ciertos supuestos conforme a la LEGIPE. Respuesta C. El INE, como autoridad electoral federal, tiene atribuciones para organizar elecciones locales en coordinación con los organismos públicos locales electorales, OPLES, y puede asumir directamente sus funciones en ciertos casos, conforme a lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de LEGIPE, particularmente cuando se advierten riesgos a la imparcialidad, legalidad o certeza del proceso. Las opciones A y B no están respaldadas por el marco normativo vigente. Durante la preparación de los comicios en un estado con historial de conflicto electoral, el Consejo General del INE analiza asumir directamente ciertas funciones que normalmente corresponden al OPLE y la medida busca garantizar la legalidad y equidad del proceso. ¿Qué facultad permite al INE atraer funciones originalmente asignadas a los OPLES? A. Facultad de vigilancia presupuestal sobre los OPLES. B. Atribución de asunción total o parcial de funciones conforme a criterios legales. O C. Capacidad para emitir medidas cautelares y resoluciones definitivas. Respuesta B. La justificación es que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de LEGIPE permite que el INE asuma total o parcialmente las funciones de los OPLES, particularmente cuando se comprometen los principios rectores del sistema electoral. Esto ocurre mediante un acuerdo del Consejo General y es una facultad diseñada para preservar la integridad del proceso en contextos locales complejos. Durante el desarrollo de una elección federal, se detecta que una estación de radio difunde sistemáticamente mensajes a favor de un partido político fuera del periodo de campañas, sin identificarlos como propaganda. El Consejo General del INE delibera qué acción corresponde frente a dicha situación. ¿Cuál de las siguientes opciones representa a la facultad correcta del INE ante este hecho? A. Ordenar la suspensión inmediata de la transmisión y aplicar sanciones administrativas al medio de comunicación. B. Solicitar al tribunal la revocación de la concesión de la estación de radio y proceder penalmente contra el responsable. O C. Emitir recomendaciones no vinculantes a los concesionarios de medios y esperar el dictamen de la FICEL. Respuesta A. Y es que de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales LEGIPE, el INE, a través de su Consejo General, tiene la facultad de ordenar la suspensión de propaganda ilícita y aplicar medidas cautelares y sanciones administrativas a los medios de comunicación que vulneren la equidad en las contiendas. No tiene la facultad de revocar concesiones ni emitir únicamente recomendaciones cuando se trate de violaciones flagrantes. Esto de acuerdo a LEGIPE en sus artículos 41, 209, 254 y 456 y la Constitución en su artículo 41, base 3, apartado C. Ahora veamos reactivos de la subárea 2.3 Autoridades Electorales Federales con el formato de completamiento. El Instituto Nacional Electoral es un espacio con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de organizar los procesos electorales federales y locales, así como de ejercer funciones de vigilancia, fiscalización y educación cívica. A. Órgano central del Poder Ejecutivo. B. Ente administrativo desconcentrado. O C. Organismo público autónomo. Respuesta C. Y es que el INE es un organismo público autónomo con carácter constitucional que no depende de ningún poder del Estado. Esta naturaleza le otorga independencia técnica y de gestión para garantizar la legalidad, imparcialidad y transparencia de los procesos electorales, tal como lo dispone la Constitución y la LEGIPE. La espacio es el órgano del Instituto Nacional Electoral encargado de revisar el origen, monto, aplicación y destino de los recursos de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas. A. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. B. Unidad Técnica de Fiscalización. O C. Comisión de Quejas y Denuncias. Respuesta B. La Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano responsable de auditar y revisar los ingresos y egresos de partidos políticos y candidaturas, conforme a las atribuciones establecidas en la LEGIPE. Esta unidad forma parte de la estructura del INE y está bajo la supervisión de la Comisión de Fiscalización. Durante el desarrollo del proceso electoral federal, el Instituto Nacional Electoral realiza diversas actividades en una secuencia normativa determinada. Ordena cronológicamente las siguientes fases clave del proceso electoral. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que primero es 3. Preparación de la elección, jornada electoral, cómputos distritales y declaración de validez de la elección presidencial. Relaciona correctamente a cada institución con la atribución que le corresponde dentro del sistema electoral mexicano. Bien, nos vamos a la respuesta, que es la A, y vemos que el Instituto Nacional Electoral INE
se relaciona con integrar los padrones y listas nominales de los electores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con calificar y declarar la validez de la elección presidencial, y 3. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales FICEL, con investigar y perseguir posibles delitos relacionados con el proceso electoral. Ahora veamos reactivos con formato de cuestionamiento directo para la subárea 2.4, delitos electorales. Un servidor público federal, durante su jornada laboral y en las instalaciones de su dependencia, obliga a subordinados a asistir a un mitin político de un partido que compite en el proceso electoral en curso. La denuncia se presenta ante la autoridad correspondiente. ¿Cuál es el tipo de delito electoral en que incurre este funcionario? A. Uso indebido de recursos públicos con fines electorales. B. Compra de votos por coacción del servidor público. O C. Peculado electoral en grado de tentativa. Respuesta A. Y es que según la Ley General en materia de delitos electorales, se considera delito electoral el uso de recursos públicos o la coacción del personal subordinado para favorecer a un candidato o partido político. Esta conducta está específicamente tipificada en el artículo 11, que sanciona a quienes condicionen servicios, programas o recursos públicos para incidir en el voto. Durante una jornada electoral, el INE detecta que en una casilla rural se emitieron 500 votos a favor de un solo partido, sin ningún voto para otras opciones y con 100% de participación registrada. ¿Qué tipo de casilla es y qué acción es más razonable para el personal del SPEN? A. Casilla zombie, solicitar resguardo de credenciales. B. Casilla zapato, solicitar recuento y revisión de condiciones de instalación. C. Casilla clonada, denunciar ante el OPLE local. Respuesta B. Casilla zapato, solicitar recuento y revisión de condiciones de instalación. La justificación es que una casilla zapato se caracteriza por una votación abrumadoramente inclinada hacia un solo partido, lo cual, aunque no necesariamente ilegal, sí representa una anomalía que el personal del SPEN debe vigilar. Estas casillas deben ser objeto de revisión para descartar irregularidades como presión o acarreo. La función del SPEN en estos casos incluye observar, reportar y, si corresponde, solicitar recuento o medidas de fiscalización. Una casilla reporta 620 votos, a pesar de que solo se entregaron 600 boletas al presidente de casilla. ¿Qué tipo de casilla es esta y qué procedimiento aplica el personal del SPEN? A. Casilla embarazada. Se procede a su anulación por exceder el número de votos permitidos. B. Casilla apagada. Se reenvía el PREP con los datos corregidos. C. Casilla fantasma. Se cancela el registro del paquete. Respuesta A. Casilla embarazada. Se procede a su anulación por exceder el número de votos permitidos. La justificación es que la casilla embarazada es aquella donde hay más votos que boletas entregadas, lo cual constituye una causa clara de nulidad. El personal del SPEN tiene la obligación de observar y reportar esta anomalía y colaborar con la autoridad electoral correspondiente para aplicar la normatividad. Esta es una infracción grave que atenta contra los principios de certeza y legalidad. Esto de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 75 a 77. Durante una elección estatal, un observador electoral señala que en varias secciones aparecieron casillas cuyos resultados están registrados en el PREP, pero no hay evidencia de su instalación ni actas físicas. ¿Qué término describe esta anomalía y qué responsabilidad tiene el SPEN? A. Casilla zombie. El SPEN debe comprobar la identidad de los votantes. B. Casilla fantasma. El SPEN debe colaborar con el INE para verificar su legalidad de existencia. O C. Casilla clonada. El SPEN debe anular todos los votos debe anular todos los resultados estatales. Respuesta B. Casilla fantasma. El SPEN debe colaborar con el INE para verificar su legalidad de existencia. La justificación es que una casilla fantasma hace referencia a un presunto montaje o error donde se registran votos en una casilla que en realidad no fue instalada. Esto pone en riesgo la integridad del proceso. El personal del SPEN debe colaborar con el INE para verificar la existencia de la casilla, cotejar las actas y asegurar la transparencia del cómputo. Durante un proceso electoral en un país con régimen autoritario, se observa que solo hay un candidato registrado, todos los votos válidos son para él y el porcentaje de participación ciudadana supera el 95% según cifras oficiales. ¿Cómo se denomina críticamente este tipo de sufragio? A. Sufragio efectivo. B. Sufragio directo. O C. Sufragio de ratificación.
Respuesta C. Sufragio de ratificación. La justificación es que el sufragio de ratificación es un término crítico utilizado para describir procesos electorales sin competencia real en los que el voto ciudadano no decide genuinamente, sino que únicamente legitima decisiones ya tomadas. Se asocia comúnmente con regímenes autoritarios o sistemas de partido único, donde la función del sufragio es simbólica y carece de pluralidad efectiva. Aunque no es una categoría jurídica formal, se usa en análisis político para denunciar elecciones no democráticas. Un funcionario del SPEN detecta en una comunidad rural que todos los votantes acuden por instrucción directa de un exalcalde que les promete programas sociales a cambio del voto para un partido específico. Este exalcalde no ocupa ningún cargo actual, pero ejerce gran influencia sobre la comunidad. ¿Qué fenómeno político está observando? A. Nepotismo. B. Caciquismo. C. Pluralismo electoral. Respuesta B. Caciquismo. La justificación es que el caciquismo es una forma de control político informal caracterizada por la influencia de un actor local que, aunque no tenga un cargo oficial, controla las decisiones sociales, políticas o electorales mediante redes de poder clientelar. En el contexto electoral, el SPEN debe identificar estas prácticas porque distorsionan la participación ciudadana libre y afectan la equidad del proceso democrático. Es un obstáculo para el fortalecimiento de instituciones y derechos colectivos. Durante la jornada electoral, una persona es sorprendida portando múltiples credenciales de elector ajenas en las inmediaciones de una casilla. Los funcionarios de casilla dan aviso a la autoridad correspondiente, pero no están seguros de cuál instancia debe iniciar el procedimiento penal. ¿A qué autoridad correspondiente o a cuál autoridad le corresponde investigar los delitos electorales federales? A. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. B. Fiscalía especializada en materia de delitos electorales. O C. Instituto Nacional Electoral. Respuesta B. La autoridad competente para investigar y perseguir los delitos en materia electoral federal es la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, FEDE, que forma parte de la Fiscalía General de la República, FGR. De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la FEDE tiene facultades exclusivas para investigar y formular imputaciones penales en delitos electorales, sin que ello implique funciones jurisdiccionales como las del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o administrativas como el INE. Durante una campaña electoral, el equipo de un candidato descubre que una autoridad local condiciona la entrega de apoyos de programas sociales federales a cambio de participar en eventos proselitistas. Los afectados denuncian públicamente la situación. ¿Cuál de las siguientes conductas constituye un delito electoral conforme a la Ley General en Materia de Delitos Electorales? A. Utilizar recursos propios para hacer proselitismo fuera del horario laboral. B. Prometer apoyos sociales a cambio del voto durante un mitin. O C. Distribuir propaganda en redes sociales sin financiamiento público. La respuesta correcta es la B, y nos dice que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, comete delito electoral quien condicione la entrega de recursos públicos o programas sociales a la participación en eventos políticos o al apoyo electoral a una candidatura o partido. Esta conducta vulnera los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral. Las otras opciones no constituyen delitos por sí mismas en ese contexto. Un funcionario público es sorprendido entregando despensas a nombre de un partido político dentro de horas laborales y usando un vehículo oficial. El hecho es denunciado ante las autoridades competentes. ¿Cuál de las siguientes instituciones es la encargada de investigar y perseguir este tipo de delito electoral en el ámbito federal? A. Instituto Nacional Electoral. B. Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales FEDE. O C. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Respuesta B. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales FEDE, integrada a la FGR, es el órgano competente para la investigación y persecución de los delitos electorales federales. El INE se encarga de la organización de los procesos electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la impartición de justicia electoral, pero no tienen facultades de investigación penal directas sobre delitos electorales. Durante el desarrollo de una campaña electoral federal, un medio de comunicación privado difunde una serie de reportajes pagados con fondos no reportados por la coalición que encabeza la candidatura. Al revisar los informes de fiscalización, la autoridad electoral encuentra que dichos gastos no fueron registrados como parte de los topes de campaña. ¿Cuál de las siguientes conductas podría configurar un delito electoral conforme a la legislación vigente? A. Uso indebido de tiempos oficiales. B. Adquisición encubierta de cobertura informática.
O C. Omisión en la instalación de casillas electorales. Respuesta B. La justificación es que la adquisición encubierta de cobertura informativa, sin que se reporte como gasto de campaña, es una conducta ilícita tipificada en la Ley General en materia de delitos electorales, ya que afecta la equidad en la contienda. Implica una simulación de gasto o elusión del principio de transparencia en el financiamiento de campañas, lo que puede derivar en sanciones tanto para el partido como para los responsables directos. Una persona servidora pública, en día hábil y dentro de su jornada laboral, utiliza un vehículo oficial del ayuntamiento para trasladar propaganda electoral de un partido político local. Dicha acción es videograbada por un ciudadano y presentada como prueba ante la Fiscalía Especializada. ¿Qué tipo de delito electoral, según la Ley General en materia de delitos electorales, se configura en este caso? A. Peculado electoral. B. Uso indebido de recursos públicos con fines electorales. O C. Coacción del voto mediante presión institucional. Respuesta B. La justificación es que el uso indebido de recursos públicos con fines electorales es un delito electoral conforme al artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales. Se configura cuando cualquier persona servidora pública, sin importar su jerarquía, emplea bienes, fondos o servicios públicos para apoyar o perjudicar a una candidatura, coalición o partido político durante un proceso electoral. Ahora veamos reactivos con el formato de completamiento. Durante una gira de campaña, un candidato ofrece descuentos en trámites municipales a quienes demuestren simpatía por su proyecto. Esta acción configura un delito electoral por A. Uso indebido de documentos oficiales. B. Condicionar programas sociales con fines electorales. O C. Falsificación de actos públicos. Respuesta B. Condicionar programas sociales con fines electorales. En el contexto de una elección extraordinaria, un funcionario de casilla manipula el paquete electoral antes de su entrega al Consejo Distrital, sin justificación alguna ni registro del acto. Este comportamiento configura un delito por según lo establece la Ley General en materia de delitos electorales. A. Alteración dolosa de la documentación electoral. B. Obstaculización de la función fiscalizadora del INE. O C. Omisión de resguardo en procedimientos administrativos. Respuesta A. La explicación es que la manipulación indebida de los paquetes electorales, especialmente fuera del procedimiento y sin fundamento, es considerada alteración dolosa, lo cual puede acarrear penas de prisión, de acuerdo con los artículos 8 y 10 de la Ley General en materia de delitos electorales. El director de una escuela pública utiliza recursos humanos y materiales de la institución para promover en horario laboral a una candidatura local, instruyendo además al personal docente a participar en actos de campaña. Esta conducta se configura como A. Desvío de recursos públicos con fines electorales. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Durante una jornada electoral en 2024, se denunció ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales FICEL la coacción del voto por parte de un funcionario municipal. Como parte del proceso legal, es necesario seguir los pasos establecidos para la atención penal electoral. Ordena cronológicamente las etapas que integran el procedimiento penal ante un delito electoral federal. Bien, nos vamos a la respuesta que es la A, y vemos que primero es 4, denuncia formal ante la FICEL. 3, investigación a cargo del Ministerio Público. 1, judicialización del caso. Y 2, sentencia del juez penal federal. Durante una elección federal, una persona presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la compra de votos con entrega de despensas. Ordena cronológicamente el procedimiento institucional que se sigue desde la recepción de la denuncia hasta su posible judicialización. Vemos que la respuesta es la A, y primero es 4, presentación de la denuncia ante el Ministerio Público Federal. 2, valoración inicial de la denuncia por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. 1, integración de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público. Y 3, determinación sobre el ejercicio de la acción penal. Relaciona cada tipo de delito electoral con el sujeto principalmente responsable de cometerlo, conforme a la Ley General de Materia de Delitos Electorales. Bien, te dejamos este reactivo para que le puedas poner pausa al video y lo revises con calma. Bien, ahora veamos reactivos de la subárea 2.5, candidaturas independientes, con el formato de cuestionamiento directo. Bien, nos vamos a ir un poquito más rápido, ya que todavía faltan bastantes reactivos, y en este caso pues es importante que cubramos todo. Bien, entonces regresamos, vamos a ir un poquito más rápido.
nos quedamos en candidaturas independientes para la parte de cuestionamiento directo. Una persona que desea postularse como candidato independiente a Diputación Federal en el estado de Puebla acude al INE para solicitar el registro. Reúne 24 años de edad y presenta la documentación requerida. Sin embargo, su residencia comprobada en el distrito es menor a 6 meses y no presenta constancia de respaldo ciudadano. ¿Cuál de los siguientes requisitos legales no está cumpliendo esta persona de acuerdo con la legislación electoral mexicana? Entonces, vemos que A. La edad mínima establecida por la Constitución. B. El requisito de residencia efectiva en el distrito. O C. La presentación de firmas equivalentes al 3% del listado nominal del distrito. Respuesta C. Y es que aunque el aspirante cumple con la edad mínima, que es 21 años para diputaciones federales, según el artículo 55 de la Constitución, y la residencia mínima de 6 meses podría considerarse suficiente si se acredita con precisión. El elemento que invalida su solicitud es la falta de respaldo ciudadano, el cual debe ser equivalente al 3% del listado nominal del distrito electoral correspondiente, distribuido en al menos la mitad de las secciones, según el artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales LEGIPE. Sin estas firmas, el INE no puede validar el registro de la candidatura independiente. Durante el proceso de obtención del respaldo ciudadano para una candidatura independiente a la presidencia de la República, el aspirante utiliza una aplicación móvil autorizada por el INE para recabar firmas, pero se detecta que varios registros fueron duplicados y otros no corresponden a electores inscritos en la lista nominal. ¿Qué secuencia enfrenta el aspirante de acuerdo con la normativa electoral? ¿Qué consecuencia? A. Se invalida todo el respaldo ciudadano recabado sin posibilidad de subsanación. B. Se cancela el registro y se le imponen sanciones administrativas automáticas. O C. Se descartan las firmas inválidas y solo se valida el respaldo restante conforme a la revisión del INE. Respuesta C. Una aspirante a una candidatura independiente para senadora por el principio de mayoría relativa entrega en tiempo y forma su manifestación de intención, credencial para votar vigente y plataforma electoral. Sin embargo, omite constituirse como asociación civil y abrir una cuenta bancaria específica para fiscalización. ¿Cuál es el efecto legal de esta omisión conforme al procedimiento de registro? A. Se admite el registro provisional condicionado al cumplimiento posterior. B. Se niega el registro por no cumplir con los requisitos indispensables. O C. Se remite el caso al Tribunal Electoral para su valoración extraordinaria. Respuesta B. El artículo 371 de la LEGIPE establece que para ser registrado como candidato o candidato independiente es indispensable haber presentado una solicitud de intención, reunir el porcentaje mínimo de respaldos ciudadanos válidos por entidad o circunscripción y haber cumplido con los requisitos de fiscalización. Durante la etapa de apoyo ciudadano, las y los aspirantes a una candidatura independiente solo podrán recibir recursos públicos para el desarrollo de sus actividades, mismos que deben ejercerse conforme a las reglas de fiscalización establecidas por el INE. Ordena cronológicamente las etapas principales que debe seguir una persona aspirante a una candidatura independiente para Diputación Federal por mayoría relativa conforme al procedimiento establecido por la LEGIPE y los lineamientos del INE. Vemos que la respuesta aquí es la A. Y primero es 3. Presentación de solicitud de manifestación de intención. 2. Registro como asociación civil ante autoridad competente. 1. Obtención del respaldo ciudadano mínimo requerido. Y 4. Entrega del informe de ingresos y egresos ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Relaciona correctamente cada aspecto legal con su fundamento normativo. Bien, la respuesta es la B, y vemos que primero la constitución de asociación civil y apertura de cuenta bancaria es relacionado con el fundamento normativo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 378. 2. Porcentaje mínimo de apoyo ciudadano según el tipo de elección, con los lineamientos del INE para la verificación de requisitos. Y 3. Prohibición de recibir aportaciones de personas morales, con la Constitución Política de los artículos de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41. Ahora revisaremos reactivos de la subárea 2.6, proceso electoral federal, con el formato de cuestionamiento directo. Durante las elecciones federales de 2024, la Junta Local Ejecutiva del INE en un estado de la República emitió un informe detallando las actividades realizadas entre el inicio del proceso electoral y el día de la jornada electoral. En él se incluía la integración de consejos, la aprobación de la ubicación de casillas, la capacitación de funcionariado y la producción de materiales electorales.
¿A qué etapa del proceso electoral corresponde lo descrito en el informe? A. Jornada electoral. B. Preparación de la elección. O C. Resultados y declaraciones de validez. Respuesta B. La preparación de la elección es la primera etapa formal del proceso electoral federal y comprende una serie de actividades técnico-operativas, incluyendo la organización y capacitación electoral, la definición de casillas y el desarrollo del padrón. Esta etapa ocurre desde el inicio formal del proceso hasta el día anterior de la jornada electoral. Lo descrito en el informe coincide plenamente con esta fase, según lo establecido en la LEGIPE. El día de la elección presidencial, un consejo distrital del INE recibió reportes de incidentes menores en la apertura de casillas, supervisó el inicio oportuno de la votación y organizó la recolección de paquetes electorales al cierre. ¿Cuál es la función primordial del consejo distrital durante esta fase del proceso electoral? A. Registrar candidaturas federales y administrar tiempos de radio y televisión. B. Coordinar la logística y supervisión de la jornada electoral en su distrito. O C. Validar los cómputos distritales y asignar diputaciones plurinominales. Respuesta B. La justificación es que durante la jornada electoral, los consejos distritales del INE tienen como función primordial coordinar y supervisar el desarrollo adecuado del proceso en su demarcación, incluyendo la instalación de casillas, el monitoreo de la votación y el traslado seguro de los paquetes electorales. Las otras opciones se relacionan con funciones distintas y momentos diferentes del proceso, como la etapa de preparación o los cómputos. Tras la jornada electoral, el Consejo Distrital del INE, en una entidad federativa, inicia el cómputo de votos para la elección de diputaciones federales. Se detecta una diferencia significativa entre el acta de escrutinio y el número de boletas depositadas en una casilla. Ante esta situación, ¿qué procedimiento está facultado para aplicar el Consejo Distrital conforme a la ley? A. Recuento total de votos de todas las casillas del distrito. B. Recuento parcial de votos exclusivamente en la casilla con inconsistencias. O C. Anulación automática de los resultados de la casilla afectada. Respuesta B. Y es que conforme a la LEGIPE, cuando existen discrepancias evidentes entre los resultados asentados en las actas y el número de votos emitidos en una casilla, el Consejo Distrital está facultado para ordenar el recuento parcial únicamente en la casilla donde se presenta la inconsistencia. Esta medida busca garantizar certeza en el cómputo y legalidad en la asignación de resultados. La anulación automática solo procede en casos más graves y el recuento total se justifica en supuestos muy específicos. El Consejo General del INE es el órgano encargado de declarar la validez de la elección de la Presidencia de la República únicamente cuando B. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya resuelto todas las impugnaciones presentadas y calificado la elección. Ordena cronológicamente las siguientes etapas del proceso electoral federal conforme a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE. Vemos que la respuesta es la A, y primero es 3. Preparación de la elección, 1. Jornada electoral, 2. Cómputo distrital y 4. Resultados y declaraciones de validez. Y finalmente, para la finalización del área 2, vamos al reactivo de relación de elementos. Dice así: relaciona correctamente cada etapa del proceso electoral federal con la función que le corresponde. Entonces vemos que la jornada electoral con la instalación de casillas y recepción de votos, 2. Preparación de la elección con la designación de funcionarios de casilla y 3. Resultados y declaraciones con cómputos distritales y entrega de constancias. Respuesta A. Revisaremos ahora reactivos de la área 3, Instituto Nacional Electoral. Comenzaremos con los reactivos de la subárea 3.1, conocimientos fundamentales del Instituto Nacional Electoral. Bien, en este caso vamos a ver reactivos con el formato de cuestionamiento directo. Ten en consideración que tanto en nuestra guía resuelta como en este video, en los reactivos vas a poder ver en la parte superior izquierda la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Se va a encontrar posteriormente la respuesta y la justificación con las referencias bibliográficas que sustentan dicha respuesta. Bien, por supuesto que esas referencias son las oficiales del INE. Iniciamos. Este reactivo es de la subárea 3.1 con el tema Naturaleza Jurídica y Autonomía del INE. Durante una sesión informativa, un ciudadano afirma que el Instituto Nacional Electoral INE depende jerárquicamente del Poder Ejecutivo para la organización de los comicios federales. Otro participante lo corrige mencionando que el INE es un órgano autónomo constitucional. ¿Quién tiene razón y por qué? A.
el primer ciudadano, porque el Ejecutivo Federal garantiza la seguridad de las elecciones. B, el segundo ciudadano, porque el INE no depende de ningún poder y ejerce sus funciones de forma autónoma. O C, ninguno, porque el INE forma parte del Poder Judicial a través del Tribunal Electoral. Respuesta B. En este caso, el INE es un órgano público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que no está subordinado a ninguno de los tres poderes de la Unión, y así lo establece la Constitución en su artículo 41, que le otorga funciones exclusivas en materia de organización de elecciones, educación cívica, padrón electoral y fiscalización. Su autonomía garantiza imparcialidad y legalidad en los procesos electorales. Durante un conversatorio universitario sobre democracia electoral en México, una estudiante menciona que el INE tiene entre sus funciones registrar a los partidos políticos nacionales, administrar los tiempos del Estado en radio y televisión y fiscalizar los recursos de los actores políticos. Un compañero duda de estas afirmaciones, ya que considera que algunas corresponden al Poder Legislativo. ¿Quién tiene razón y por qué? A. El compañero, porque solo el Congreso puede fiscalizar y autorizar registros en el sistema político. B. Ninguno, porque esas funciones están repartidas entre los tres poderes federales. O C. La estudiante, porque esas funciones están expresamente asignadas al INE por la Constitución. Respuesta C. Durante una capacitación para funcionariado electoral, una instructora señala que todas las actividades del Instituto Nacional Electoral deben regirse por principios rectores como legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Un participante le pregunta si esos principios están condicionados en alguna norma específica o si son simplemente buenas prácticas institucionales. ¿Cuál es la respuesta correcta? A. Son valores operativos propuestos por el Consejo General, pero no tienen respaldo constitucional. B. Son principios establecidos en la Constitución y son obligatorios para el INE en todas sus funciones. O C. Son criterios éticos sugeridos en los códigos de conducta internos del personal electoral. Respuesta B. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función principal es garantizar el ejercicio de derechos político-electorales de la ciudadanía conforme al principio de A. Libre asociación, B. Equidad en la contienda, o C. Certeza electoral. Respuesta C. Certeza electoral. Ordena cronológicamente los siguientes hitos en la evolución institucional del sistema electoral federal en México. Vemos que la respuesta es la B, y dice que primero es 2. Creación del Instituto Federal Electoral IFE como órgano autónomo. 3. Inclusión de ciudadanos en los consejos electorales del IFE. Y 3. Transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral. Relaciona correctamente cada función del INE con su respectiva descripción. La respuesta es la A, y vemos que la organización de los procesos electorales se relaciona con que vigila que los partidos y candidatos cumplan con los límites de gasto. Posteriormente, 2. Con la fiscalización de los recursos de los partidos, con la A, que se encarga de la planeación, desarrollo y validación de las elecciones, y determinación de tiempos de radio y TV, con que administra el acceso equitativo de partidos políticos a medios de comunicación. Ahora veamos reactivos de la subárea 3.2, órganos del Instituto Nacional Electoral, y con eso finalizamos el video. Bien, prácticamente puedes ver aquí los reactivos, no son muchos, así que vamos a analizarlos. En el contexto de una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se discute una posible sanción a un partido político por rebasar los topes de gastos de campaña. Algunos consejeros señalan que dicha resolución debe estar sustentada en los informes presentados por el órgano técnico competente en materia de fiscalización. ¿A qué órgano central del INE corresponde dicha función técnica de fiscalización? Nos vamos a la respuesta, que es la B, y es a la Unidad Técnica de Fiscalización. Durante el desarrollo de una jornada electoral federal en una entidad federativa, un incidente relacionado con el funcionamiento de casillas es atendido por una autoridad del INE que opera dentro de dicha entidad. Esta autoridad es responsable de organizar y supervisar las elecciones en su ámbito geográfico y actúa como enlace entre el Consejo General y las instituciones locales. ¿Cuál es el órgano del INE que cumple esta función en el contexto descrito? Respuesta B. Junta Local Ejecutiva. Muy bien, te dejamos este reactivo y finalmente, bien, vamos a resolver. Dice así: durante el desarrollo del proceso electoral federal, los órganos ejecutivos del INE siguen una secuencia de pasos organizativos para la instalación de casillas en los distritos electorales. A continuación se presentan 4 acciones clave relacionadas con dicha función.
ordena cronológicamente los pasos que realiza una junta distrital ejecutiva para instalar las casillas electorales. Nos vamos a la respuesta que es la C y vemos que es 2314. 2314. 2. Sorteo del mes de nacimiento para la insaculación del listado nominal. 3. Capacitación a los ciudadanos insaculados. 1. Notificación a los ciudadanos seleccionados como funcionarios de casilla. Y 4. Designación final de los funcionarios de casilla. Respuesta C. ¡Fiu! Muy bien, pues bueno, con más de 100 ejemplos de reactivos hemos finalizado nuestro video en el cual prácticamente puedes ver cómo es que te va a venir tu examen. Definitivamente esta es la dificultad que puede venir. Desde luego, bueno, pues estamos en espera de que salga la convocatoria oficial. Sin embargo, este es el temario. Podrán cambiar a lo mejor una que otra cosa, pero en general es lo que se va a preguntar. Como puedes ver, desde el inicio, desde 2016, se ha preguntado esto prácticamente. Es imposible que se pregunte otra cosa porque prácticamente de eso se trata. Así que, bueno, si quieres empezar a estudiar, adelante. Si ves este video para el proceso que va a seguir seguramente en 2017, 2027, 2028, etcétera, pues adelante. O sea, realmente la guía va a ser muy útil para dicho proceso. En este caso va a ser, pues ya estaremos hablando del 5º concurso. Pero bueno, finalmente para este que va a ser el 4º concurso para el 2025-2026, esta guía es perfecta para ti. Si estás interesado en la guía, por favor, contáctanos vía WhatsApp. Tanto tu servidor Rodrigo y Sofía estaremos muy contentos de atenderte. También suscríbete a nuestro canal si te gustó el video, si estás interesado en la guía. Y por supuesto, pues puedes ir a la descripción de este video o puedes ir a la descripción abajo donde estarán los enlaces para que puedas ver los precios y las características de todas las versiones de las guías que manejamos. En este caso vamos a revisarlos rápidamente. Aquí estamos haciendo un recuento de todo lo que vimos en este video. Ten en consideración que pues bueno, ya la guía está desarrollada con base en las referencias oficiales. Recuerda que eso lo podemos ver aquí. Puedes ver aquí más o menos cómo se observa la guía desarrollada de texto. Ya vienen todos los temas. Obviamente pues bueno, vienen pues ya justificados con las referencias bibliográficas oficiales. Y pues bueno, recuerda que también nuestro material está protegido bajo derechos de autor. Entonces, bueno, pues así viene el material. Te dejamos nuestros datos. Recuerda, puedes contactarnos en Facebook, Instagram, WhatsApp principalmente, este número, y cualquiera de las otras redes sociales. Bien, te saludamos Rodrigo y Sofía. Para nosotros fue un placer mostrarte cómo es el material. Recuerda que en este momento estás viendo cuáles son las versiones disponibles. Los precios se encuentran ya descritos en la tienda en línea. Muy bien, pues cuídate mucho. Te deseamos un gran éxito en tu examen. Prepárate con tiempo. Realmente pues son bastantes temas. Recuerda que pues aquí solamente vimos reactivos del módulo C del Sistema Político y Electoral Mexicano. Puedes ir al video del INE OPLES para que veas más o menos cómo son los reactivos del módulo A y el B, porque finalmente eso es algo que comparten como tronco común este examen y ese. Y recuerda que el módulo D es de conocimientos inherentes al cargo, o sea, es específicamente de el módulo que tú vas a presentar para el cargo que tú quieres. Obviamente tú nos tendrás que decir pues cuál es ese cargo. Y obviamente pues de acuerdo a eso ya te estaremos entregando personalmente y particularmente a ti ese módulo. O sea que no va a ser la misma, o sea, va a ser la misma guía, módulo A, B o C, para las personas pues que quieran la guía en general ya desarrollada con sus reactivos, pero depende de cuál sea el cargo, pues va a ser el módulo D. Muy bien, pues cuídate mucho, te enviamos el mejor de los, bueno, más bien te pedimos que te concentres mucho para que tengas el mejor de los éxitos. Y pues bueno, nos vemos para el concurso público 2025-2026. Cuídate mucho y estamos en contacto. Hasta luego.